Bienvenidos de nuevo al Bolígrafo Rojo. Hoy estamos martes 6 de octubre del 2020. Sentado yo a la izquierda, porque generalmente me siento al otro lado en esa silla. Estoy del lado del Bolígrafo Rojo. Hoy voy a estar con una entrevistada que ella dice que ella me va a entrevistar a mí, pero vamos a ver cómo nos va. Con una entrevistada con quien ya habíamos grabado este programa, pero lamentablemente el disco duro en donde yo grabo las entrevistas, porque estas entrevistas son pregrabadas, el disco duro se me dañó, se me cayó hace una semana, pero el disco duro funcionó bien, sino como que una semana después, recién antes de ayer, ya no quiso funcionar. Entonces llamé a los técnicos de revisar, me dijeron que eso ya no tiene arreglo y que el disco duro tiene como una garantía de que se cae una semana y que te da como una semana para que alcance a guardar todo. Yo no sabía eso, y que estaba bien, como una semana después dejó de funcionar, pero enos aquí de nuevo y vamos a ver si la entrevista sale igual o mejor que la que hicimos hace una semana. Paso a nombrar a nuestro auspiciante de toda la vida. Cervecería La Tierrita ha sacado una bebida de malta para que tomen, para que sea apta para todo público, no solo para mayores de 18 años, sino para menores también. Bebida de malta, de cerveza La Tierrita, por eso no puede, como la cerveza La Tierrita es una bebida alcohólica, no podemos publicitarla en medios tradicionales, porque si no cae el Arcotel y nos hace un desastre el canal con multas. Entonces voy a proceder a servirme un traguito de esta bebida de malta, muy rico por cierto. Y creo que le está yendo muy bien a la cervecería, porque hoy fui a un centro comercial de aquí de Santo Domingo, que está en la calle Guayaquil, y estaban un vino, estaba otra cerveza de Santo Domingo y la cerveza de Tierra estaba ya vacía. Y fui a las refrigeradoras, tampoco vacía. Estaban los vinos, estaba el vino aquí de Santo Domingo, estaba la otra cerveza que también es de aquí de Santo Domingo, llenas, pero la cerveza de Tierra estaba vacía. Entonces ahí lo llamo a mi pan y le digo, oye, mira, vente a ofrecer de nuevo porque ya se han acabado las cervezas. Entonces está dando fruto la publicidad que está haciendo mi querido amigo José Jaramillo. No se olviden que todos los programas, cada programa que ustedes han visto aquí, sale en YouTube. O sea, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Se acaba este programa, ustedes regresan a la página de YouTube, ponen el Bolígrafo Rojo y van a ver ahí más de 25 programas que hemos ya realizado desde el 14 de mayo que inició este emprendimiento, en donde me lancé a las pantallas cuando yo le tenía miedo a las cámaras, pero ahora ya he empezado a soltarme un poquito más. Y como siempre digo, cuando estoy sentado en esta silla, usualmente, en esa silla, es que me cogen los nervios, justo antes de empezar. Se me traba la lengua, me empiezo a sudar frío, pero bueno, poco a poco vamos dominando los nervios. Ahora sí, paso a presentar a la invitada del día de hoy. Ella es Jessica Orellana, la asambleísta de Lazo. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo te va? Bienvenida, de nuevo. Nuevamente, sí, como decíamos. Encantada de estar contigo. Es más, si se te vuelve a borrar, vuelvo otra a venir. vez, para seguir aprovechando que estamos aquí con la bebida de malta. Saludcita. Pero probemos. Saludcita. Salud. De eso. Antes de empezar el programa, abrimos la cerveza para no tener que estar en el programa abriendo, porque viene un poco dura la tapa. Yo lo intenté, pero no lo logré. Sí, acá es que hay el experto no me ha enseñado todavía el truco. Hay un truco que yo tengo, que se puede abrir una cerveza con lo que sea. Una cerveza, una de esas tapas, con cualquier cosa que sea dura y se puede hacer palanca. Entonces se coge la botella así, de cola, lo que sea, y se abre, facilito. Pero la demostración. A ver, con la de acá hagamos. Demostremos para que aprendan quienes nos están viendo. Chuta, a ver, ¿cómo lo hago? Así para que lo vean. Voy a hacer acá, póngala acá. Aquí, yo voy a hacerlo a esta cámara de aquí. Se hace palanca así, pues van a decir. Es para que abran las colas, ¿no? Las botellas de cola. La cola. Se hace palanca y sale. Con lo que sea, esto es un llavero, un poco duro. Listo, vamos a lo que tenemos que ir. Jessica Orellana. ¿Quién es Jessica Orellana? Primero empecemos por tu edad. ¿Cuántos años tienes? 30 años. 30 años En el tercer bien piso. vividos, o sea, estás en la tercera Bien década. vividas, Yo estoy bien casi vividas. por la mitad de la segunda, o sea, estoy en los 25 años tengo yo. 25. ¿Y cómo te ves en 5 años? Chuta, qué interesante pregunta. O sea, a ver, yo en 5 años, yo a los 35 pienso tener recién mi primer hijo. Sí, no quisiera tener hijos tan pronto, porque, a ver, yo espero tener una familia, encontrar a la persona indicada y formar una familia cuando ya yo sienta o pueda mantener un hijo, o sea, costear todo lo que cuesta, valga la redundancia,
tener un hijo, que pañales, y de ahí es un gasto infinito hasta toda la vida. Es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Entonces, siento que sería irresponsable traer a una persona al mundo y no poder darle lo que se merece esa criatura. ¿Y qué va a ser de Saracay TV con un productor como Fabio en 5 años? Chuta, a ver, ¿qué te puedo decir? Una difícil pregunta. Oye, de verdad que ahora el que se sienta en esa silla empieza a entrevistar. Dije que te iba a sí. entrevistar hoy, así que como periodista... Me siento más nervioso estando yo en esta silla, me siento más nervioso siendo entrevistado que entrevistado. ¿Cómo veo el canal? A ver, ahorita estamos se viene de aquí ya, en el 2018-2016 se suponía que iba a ser el apagón analógico, en donde ya todos los equipos por dentro del canal y las transmisiones iban a ser digitales. Eso mejora la calidad del video, ya no se ve borroso o con lluvia, sino que se ve más clarito y aparte tiene más cobertura. Más cobertura y también entran más canales porque, a ver, por los entendidos en la materia, en la frecuencia, hablemos de la radio, digamos que en la radio, ¿ya? En la radio ustedes si se han dado cuenta, por ejemplo, el 100.5 que es la radio Saracay, sale el dial de la radio Saracay del 100.5. En el 100.3 o 100.7 sale apenitas la radio, sale como que la ponen pero sale como con lluvia. Entonces la 100.1 es ya otra frecuencia de otra radio. Entonces el ancho de banda de la radio ocupa como 3 bandas. Ocupa la 107, la 100.7, 100.5 que es la principal y 100.3. Entonces con este apagón digital lo que sucede es que puede entrar una radio en la 100.3, una en la 100.5, una en la 100.7 y así hay cabida para más radios. Ya no una radio ocupa o sea, el ancho de banda se reduce, es más corto, entonces pueden entrar varias radios más. Entonces, bueno, lo que voy es a que en 5 años, como yo veo el canal, es ya estando, trabajar ya todo aquí digital, tener más cobertura y que por ende en sus televisores salga la señal mucho mejor, con mucha mejor calidad, mejor definición. Ahí sí, en HD. Ahí sí, en HD, y ahí sí al al entrevistador del programa En la Mira y del noticiero le van a ver hasta las pecas que tiene con el HD. Qué malo, qué malo. Sí. Pero bueno, a ver, la entrevista la llevo yo. A ver, ya. Y vamos a empezar, ya. Sí. Te pregunté de tu edad, tienes 30 años, naciste aquí en Santo Domingo. Nací aquí en Santo Domingo, soy la hija de un sarumeño y de una santodomingueña. Esta entrevista es como un déjà vu porque ya hablamos de esto, pero Sí. tenemos que volverlo a hacer. A ver, empecemos por el origen de tu familia. Tu papá es sarumeño, Así tu mamá es de aquí de Santo Domingo. Es de aquí de Santo Domingo. ¿Y cómo con se conocen orígenes ellos? bolivarenses. ¿Cómo se conocen ellos? Ellos se conocieron por una tía política de mi papá, entonces que se llevaba muy bien con mi abuela materna y mi tía Estela, ¿no? Se llevaba muy bien con mi mami Blanca. Mi mami se llama Nata y mi papá se llama Hugo, ¿no? Para ubicarnos bien en la historia, ajá. ¿no? Entonces mi tía Estela le dice a mi abuelita, le dice, préstamelas, yo me las llevo al cine, ¿no? Y las sacan a mi mamá al cine, sí, a ella y a otra hermana. Yeah. Se la lleva al cine, pero claro, ahí había estado ya todo armado, mi mamá inocentemente ¿Eso fue aquí en cayó. Santo Domingo, en el Eso cine? fue aquí, el Cine Bolívar. Cine Bolívar, Años, ¿confirma? sí. Cine Bolívar, sí. El Cine Bolívar. Y ahí están las dos papás de ella. No me dejes Yeah. mentir. Ya. Entonces se la lleva al cine y miren, Cara el de cine galanazo que tiene tu papá. Oye, es coquetísimo ahí Sí, donde pues lo se le ves. ve. Ya. Entonces se la lleva al cine, ya ven la película y todo, y al final le dice, mi tía le dice a mi mami, le dice, Nati, pondráse pilas que... Ajá. Y mi Que mami el señor- bravísima, ¿no? Como santo domingueña seria, le dice, ¿qué le pasa, señora Estela? Yo no me meto con hombres casados. Entonces, y mi tía Estela le dice, ¿qué le pasa a Nati si es soltero? ¿Qué más quiere? A ver, pues espera. Indica que tu papá era bastante mayor que tu mami. Mi papá tenía bigote. Ajá, Mi y mami parecía casado. Mi mami tenía 20 años, Ajá. no, tenía 19 años y mi papá tenía 28. ¿28? Sí. Yo nací cuando él ya tenía 30. Ajá. Justo mi edad. Entonces son 8 años de diferencia y por eso tu mamá Así es. pensaba que él era casado. Exactamente. Y como tenía bigote, Ajá. o sea, él traga full años de por sí, naturalmente, ahí está sin bigote. Entonces, como estaba con bigote, se le veía de más edad, se le Ajá. veía de unos 30 y pico y ya parecía que era casado. Además, antes la gente se casaba mucho más temprano. Entonces, así fue la historia como se conocieron. Empezaron a salir, ya mi mamá dijo, bueno, ha sido soltero. Entonces le aceptó la salida, se la llevaba al cine. Y esto me contó mi mami, no me contó mi papi, que un día él la llega a buscar a la casa, porque él siempre iba a la casa y
se quedaba hasta tarde y se quedaba dormido ahí en el sillón de la sala de mi abuelita, ¿no? Por estar ahí a lo de mami viéndole hacer los deberes. Pero un día llega en una camioneta del papá, supongo, y llega con una rosa. Y le dice, Natito, le dice, Natito, ¿quieres casarte conmigo? Y ya, ahí sí, y ella, Y dijo, sí. Eso Y ya, dijo que sí. ¿después de qué tiempo de haber estado saliendo? un año. Qué Después de bestia. un año. Rapidito aseguró porque dijo, esta es mi oportunidad, Claro, si no se me va esta escapa. muchacha. Claro. No se me escapa, dijo. Donde puso el ojo, puso la bala. Ya, y de ahí naces aquí en Santo Domingo. ¿Sabes en Nací qué aquí en clínica, Santo maternidad, Domingo. hospital naciste? Ahí sí. ¿En qué maternidad? Alguna vez me dijeron, pero ya no me acuerdo, Ujú. la verdad. Y me criaron el primer año en la casa de mi abuelita. Me criaron ahí. Y luego se pasaron a vivir por la vía Quevedo hasta que mi papá ahorró, tenía sus ahorros, vendió una propiedad que había tenido, que se había comprado con sus ahorros, porque él había trabajado en el Oriente, en empresas ya. petroleras, desde muy jovencito. Entonces se compró un terreno en el 3,5 de la vía Quevedo y ahí es donde vivimos hasta ahora. Hasta ahora. 3,5 es por la vía Florida. Sí, entre la entrada entre la primera y la segunda entrada Ya, de ya, la ok. vía Florida. Y Ya. estudié en la escuela Calasanz a 2 minutos de mi casa. Vamos más adelante a eso, pero algo que te iba a preguntar se me escapa. A ver, ya tú empiezas la escuelita en el Calasanz. En el Calasanz. Y me hablabas desde también jardín. de que tenías una relación bastante estrecha con el padrecito Sí, el padre Cesario. padre Ajá. Cesario. Sí, Él el era- padre ¿de Cesario dónde era él? Tiestos. Era español. Español. Ujú, sí. Ya. Era súper estricto. La puntualidad. La puntualidad era... Ajá. No nos llegábamos un minuto tarde y no te dejaba entrar, pero es ni a ti ni a nadie, absolutamente a nadie. Tenía que venir tu papá o tu mamá y en ese tiempo no habían celulares, no había cómo llamar a nadie. Entonces le decías a la señora de la tienda, sí, présteme el teléfono para llamarle a mi papi porque no me dejaron entrar a la escuela. Entonces tú llamabas, venía, y si el padre estaba muy de mal humor no te dejaba entrar. Ni así con el papá. Ni así esté tu papá. O sea, de castigo. mandaba hablando hasta el papá también por... Exacto, y les decía, ¿cómo ustedes pueden llegar tarde si ustedes son los que tienen que darle el ejemplo a Claro. sus hijos? Entonces, creo que me pasó unas 2 veces curados totalmente y puntuales toda la vida. Tú y tu ñañita, las dos, afuera ahí Sí, llamando. yo soy más puntual, pero yo Ajá. soy más puntual y siempre estoy... Mi mami se demora un poco más, mi papá siempre se alista, aunque ahora los tiempos han cambiado, ahora mi papi se demora un poco más y al revés. Entonces, sí, yo estoy siempre media hora antes. Yo siempre les digo, tenemos que estar a las 8 en tal lugar y les digo, a las 7:30 tenemos que estar puntualitos. Entonces, ya a las 7:30 ya están listos, 7:45 ya salen de la casa y entonces ahí sí yo ya me relajo y estoy tranquila porque les engañé con media horita antes, pero es para llegar Ajá. puntual. Algo que conversábamos también la vez pasada y lo conversaba también con otro entrevistado que tuve aquí sentado, estuvo aquí sentado, joven igual que nosotros, es que nosotros somos, nuestra generación, tú eres un poquito mayor que mí, pero nuestra generación, Somos de los 90 todavía. somos de los 90 todavía, somos la primera o segunda generación de ya, segunda generación, porque soy un poquito mayores, de santodomingueños, o sea que ya somos de aquí de Santo Domingo, que ya nacimos aquí, que nuestros padres, como sabemos, Santo Domingo es el centro de varias culturas por estar en el centro del país, centro vial del país, siempre mi abuelo lo dice, el centro vial del país, crisol de la nacionalidad ecuatoriana. Entonces, estamos en el centro de Quito, Guayaquil, Manabí, Conchón, Manta, Puerto Viejo, por la vía Esmeralda, hasta Esmeraldas, Quinindé, Quevedo, Baboya, pues yo no sé por la vía, yo no sé hacia Guayaquil. Entonces estamos en el centro, y no se diga la sierra también, y Tulcán, no Tulcán, está muy lejos, pero Ibarra, La Tacunga. Entonces estamos en el centro de un país en donde pasan todas las vías y por ende hemos crecido descomunalmente. Entonces nuestros padres son, en tu caso, tu papá es de Zaruma, mi papá es de Santiago de Santo Domingo, pero mi mamá es de Bahía. Entonces somos un origen, somos la mezcla de varios lugares de Santo Domingo, pero nosotros somos ya la primera generación de Santo Domingo. Entonces somos los primeros santodomingueños de cepa, de pura cepa, De cepa. nacidos de aquí de corazón. Entonces somos los que tenemos que llevar la bandera de nuestra provincia, ponernos en el pecho, en el corazón, el emblema de Santo Domingo y sacarlo adelante para hacer que esta ciudad, este cantón, provincia, contando la Concordia, tenga el nombre que debe tener en las futuras generaciones. Porque a mí algo que me molesta es que no sé si sea culpa del gobierno, sea culpa de nosotros como santodomingueños, pero es que siempre
y lo he dicho en otras entrevistas, está Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Riobamba, Latacunga, Puerto Viejo, Esmeraldas, todas las ciudades, y por ahí entra Santo Domingo, siendo que Santo Domingo es la tercera o cuarta ciudad más poblada y en territorio igual, la más grande, tercera o cuarta más grande del país. Pero no tiene el lugar que se merece. Y eso te digo, no sé si depende del gobierno que no nos toma en cuenta o es que nosotros no generamos importancia para que el gobierno nos tome en cuenta. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de política más adelante. Pero quiero seguir hablando para que la gente te conozca, sepa quién es Jessica Orellana. Entonces tú estudias en el Colegio Calasanz, tienes una relación estrecha con el padre fundador del colegio. Ya no nos acompaña, el padre ya está en un mejor lugar. Coincide también que en mi colegio estudié en el Nazaret, también era de un padre español, el padre Vidal. También él falleció, yo cuando estaba en quinto de básica, falleció el padrecito. Igual, todos los que estuvimos en el Nazaret hasta esa edad y tenemos el recuerdo de él, tenemos muy buenas memorias del padre que era. Digo, ¿y por qué será que vienen, o sea, siempre en este caso yo asumí que el padre del Calasanz era un extranjero, porque no hay como padres de aquí o de ecuatorianos que funden escuelas. Supongo que es porque tienen más apoyo de afuera, ¿no? O sea, si viene un padre español tiene más apoyo internacional para fundar una escuela. En los colegios religiosos y las escuelas religiosas se fundaron hace tiempo. No conozco la verdad una nueva escuela religiosa ahora, pero hay muchos padres ecuatorianos que ya están presidiendo estas instituciones de educación católica. En la Providencia yo estudié 2 años ahí, dos años de colegio en la Providencia, sí, de monjitas, y había un padre que trabajaba igualmente con ellas y estaba permanentemente en el colegio, daba las misas, daba clases de catecismo. Entonces también ahora hay padres ecuatorianos que están tomando la batuta. Ya, de ahí vamos un poquito más adelante, vamos al colegio. ¿En el colegio estuviste en el Calasanz hasta un año? Estuviste en el Calasanz estuve hasta el 7º grado, terminé la escuela ahí. Ya. Estuve en la Providencia y me gradué en el Colegio Pío XII. Todo siempre una educación católica. Católica. Supongo que tus padres también son muy católicos. ¿Una creencia bastante católica o no tanto? Son bien católicos, pero no van mucho a la misa. Sí. Porque en cambio yo también, hasta mis 13 años, hasta el 2008, éramos súper católicos. Mi mamá nos mandaba, nosotros vivíamos abajito, en la Mutualista, abajito hay una iglesia. Entonces nos íbamos caminando, mi hermanita y yo, a la iglesia porque mi mamá nos mandaba. Y me gustaba ir a la iglesia ya por sentirme bien y todo. Te alimenta el alma. Te alimenta y sales. Y sí hay, no solo cuando vas a pedir algo tienes que ir, sino para pedir la bendición de Dios, pedir que te acompañe y agradecer por las oportunidades que la vida te está dando. Hay mucha gente que va solo cuando necesita, pero también hay que acercarse a la vida religiosa o a Dios. Cuando algo bueno ha pasado, hay que agradecer a Dios. Con más razón. Entonces luego mi mamá yo me fui, justo me mandaron a estudiar inglés en Estados Unidos, 2 meses. Y regreso esos 2 meses con la noticia de que ya mi mamá ya no querían ser católicos y que estaban yendo a una iglesia evangélica. Yo me sentía como traicionado, dije, ¿cómo en este tiempo? O sea, me fui 2 meses y ya se cambiaron de religión, ¿qué pasó? Y empecé a ir a la iglesia, a esa nueva iglesia evangélica, y me gustó. Y bueno, yo ya no soy católico, ya creo en Dios, obviamente. ¿Ahora eres evangélico? A ver, la iglesia se llama Iglesia Bautista de la Fe, yo soy bautista, ya porque hay pentecostales, hay testigos de Jehová y adventistas, hay un poco de denominaciones. La nuestra es bautista, yo soy cristiano bautista. Es básicamente lo mismo, solo que acá en la iglesia bautista no creemos en los santos, no le rendimos culto a la Virgen María, tenemos solo 2 ordenanzas, bueno, ya es un tema religioso. Pero la religión que profeses tiene ese denominador común que es Dios. Exactamente. Es ese ejemplo a seguir. Y lo más importante, sea cualquier religión la que practiques o quienes nos están viendo la practiquen, lo más importante son los valores. Y esos valores la iglesia los inculca, pero sobre todo se fortalecen en la familia. Es lo que me he puesto a pensar, que no me ha dejado la iglesia, o sea, sí me ha alejado de la iglesia, pero sigo teniendo yo valores y convicciones respecto al amor al prójimo y el respeto a quien está allá arriba, quien sea que esté allá arriba. Y es que hay mucha gente que va a la iglesia, pero salen de la iglesia y son otra cosa. Lo digo porque yo lo viví en la iglesia, o sea, yo conocía gente que no por chisme, sino porque, bueno, sí, por chisme uno se enteraba sin querer queriendo, de gente que en la iglesia era una cosa y saliendo eran otra. Incluso yo mismo, en algún momento en mi juventud era así, estaba en la iglesia, pero me encantaba ir a fiestas.
Pero yo creo que es más importante los valores o ser una buena persona, o la calidad de persona que tú, como tú te relacionas con los demás, que no atentes contra los derechos o contra el respeto a otra persona y llevar las cosas de la mejor manera. Creo que esa es la mejor religión. Y obviamente venerar a quien sea que uno crea. La mejor religión es ser respetuoso con el prójimo, ser honestos, ser honrados, sobre todo honrar a nuestros padres. Esa es la mejor religión. Hay un versículo en la Biblia que dice, honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán de larga, y tu vida será de larga vida sobre la tierra, una cosa así es. O sea, como que respeta a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra. Esa es una promesa que hace Dios. Y vivieras tranquilo toda la vida. Exactamente. O sea, se te alarga, o sea, no solo sino que te alarga los días de vida sobre la tierra, respetar a los padres. Ya, entonces vamos, ahora sí, ya hablamos del colegio, vamos a la universidad. ¿Cuál es la formación de Jessica Orellana? La formación ¿Cuál es tu de título? Jessica Orellana, licenciada en periodismo, tengo un diplomado en marketing digital y estoy cerca de terminar mi segunda carrera, que es Derecho. ¿El diplomado dónde lo sacaste? En la UES. Ah, en Guayaquil. Sí. Oh, ya. Sí, a distancia. ¿Y el diplomado de marketing digital? Marketing digital. ¿Y se conjuga con la comunicación. Ya. Sí. Sí, lo hablábamos de que también quiero sacar un diplomado. Estaba viendo en Quito, bueno, en la UDLA mismo que estudié. Los dos estudiamos en la UDLA, somos compañeros. Somos compañeros de universidad. Ajá, pero yo nunca la vi a ella porque ella es mayor a mí. Entonces, cuando yo ya entré a la universidad, ella había salido. Pero estuvimos en la misma universidad. ¿Tú estuviste, recuérdame, estuviste en la Granados solo el último año? En la Granados. No, yo estuve toda la carrera en la Granados. Ah, toda la carrera en la Granados. Terminé la carrera en la Granados y al siguiente año ya se inauguró la Kelly. Oh, ya, claro, yo llegué donde estaba la Kelly. Ya estaba la Kelly. Ahí dime la prueba de inglés incluso, me parece. Vamos a dar un shotcito más de la cerveza, no cerveza, la bebida de Malta. La costumbre de decir la cerveza, sí. Tiene un saborcito fuerte. A café. ¿Entonces sabe a café? A café. Sí, a café. Soy amante del café, así que como digna hija de saromeño, adicta al café. Sí, a mí me encanta también el café, solo que me hace mal porque tengo gastritis, entonces me daña el estómago. Y el café, si lo tomo con mucho azúcar, me daña la cara. Entonces ahorita estoy evitando... Pero hay que tomar café sin azúcar, ahí se disfruta. Claro, café sin azúcar. Sí, café. Estoy aprendiendo a tomarse café sin azúcar para que no me dañe la cara. No, porque es mejor, ¿no? Empieza con el café un poco suave y luego lo vas haciendo más fuerte. Dice que para probar para ser catador de café tienes que probarlo sin azúcar. Claro. Para poder diferenciar el café. O sea, si eres un buen cafetero propio, tienes que tomarlo sin azúcar. Pero bueno, yo lo tomo con azúcar porque a veces me sabe muy feo. Pero sí estoy en el proceso de dejar de tomar café con azúcar. Ya, entonces, tú te gradúas o tienes tu título de licenciada en comunicación. ¿Dónde nace la vocación de meterte en este campo del periodismo? Porque es difícil. Primero porque el periodismo, mucha gente piensa que las personas que salimos en televisión, en los noticieros, son gente que gana muchísimo dinero. No. Y no es así, o sea, sí hay casos cuando son talentos de televisión. Hablemos de los casos de Guayaquil, como el que falleció, que era prefecto, que sí ganaba un dineral, porque cuando tú ya te haces conocido, cuando te haces conocido, ahí sí empiezas a ganar un buen dinero, pero como presentador. Pero para eso pasa mucho tiempo. Mucho tiempo, hasta que te hagas conocido. Cuando ya tú eres conocido, entonces ahí sí los canales se pelean por tenerte en pantalla. Entonces ahí sí es como una subasta. ¿Quién ofrece más? Y te vas hacia ese canal, pero solo ahí. De ahí el periodista común, el que hace reportería, que sale a preguntar con el micrófono, gana un sueldo como cualquier otra persona. Entonces, como dice un periodista nacional, el periodismo es la forma más sexy de morirse de hambre. Sí, yo no pensaba meterme en este campo del periodismo, a mí me gustaban otras cosas, pero ¿a ti qué te hizo meterte en el periodismo? Esa vocación de servicio y sobre todo como periodista tú tienes la oportunidad de dar voz a la gente que no la tiene, haciendo que más personas escuchen sus problemas y poder ayudarlos desde el ámbito de la comunicación, dando a conocer. Tú entrevistaste a alguien y esa entrevista le pasas a alguien o pasas en algún medio de comunicación, si estás trabajando en un medio de comunicación o en redes sociales, si tienes un canal digital. Tenemos muchísimas maneras de difundir un mensaje. Entonces, esa es la vocación. Aparte, cuando conocí la malla curricular de la universidad, me fascinó la malla curricular
con materias como sociología, comunicación, lenguaje y redacción que recibí durante toda la carrera, y las materias de producción. Me dieron muchísima producción gráfica, audiovisual, entonces me enamoré de esa malla porque me iba a dar apertura a varios campos de la comunicación. Uno de esos es el marketing digital, que es donde mayormente me he desempeñado. ¿No te ha pasado en este campo del periodismo que tal vez, bueno, aquí en el pasado, a mí me ha pasado algunas veces, que llaman aquí al canal por alguna ayuda social? Tú dicen, ayúdeme, si pueden o sea, anunciar en el canal que necesito alguna, estoy con cáncer, estoy mal del pulmón, lo que sea, si me pueden ayudar. Entonces me ha tocado algunas veces ir a esas notas sociales. Me acuerdo que la que más me impactó fue era en una urbanización que está por la Aurora, frente a la Aurora, del Conductor, algo así, de ahí hasta adentro de ella, una quebrada. Era una quebrada, y sobre la quebrada la señora había parado unas 4 cañas con una tela, no una tela, un plástico, y bajo eso estaba su cama y tenía como 5, 6, 7 hijos. Uy. La señora. Y vivía, y el esposo o el que la acompañaba era también como, tenía algún problema, ¿cómo es? Mecánico, motriz, algo así. Entonces, o sea, me dolió porque, y me puse a pensar, y abajo ya era un río, pues entonces imagino cómo será la vida de esta señora cuando le pega la lluvia. No, si sin lluvia era deprimente el piso de tierra. O sea, y da mucha pena. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Como periodista o ahora que estás recorriendo la ciudad como candidata. Cuando hacía reportajes, cuando estaba en la universidad, me pasó algunas veces porque siempre en la universidad, desde el primer semestre te mandaron a la calle. Entonces nuestros profesores nos decían en la piscina se aprende a nadar. Y ahora que estoy en este nuevo camino, en este emprendimiento, por cambiar las cosas, por poner mi granito de arena para construir el Ecuador con el que soñamos, estuve en la Aurora hace unos días. Entonces ves las necesidades de la gente y ves que desde la comunicación, tú que ahora estás aquí, se puede cambiar la vida de las personas, se puede poner ese granito de arena, tal vez no cambiar totalmente la vida de una persona, pero puedes ayudarla a mejorar sus días. Se nos ha ido el tiempo, ya tenemos 27 minutos del programa, rapidito se nos va el tiempo. La vez pasada también se nos fue rapidito el tiempo. Tenemos ya 27 minutos, el programa se supone que debe ser de 15, 15, 15. Vamos a pasarnos un poquito más en el primer bloque, vamos igual a hacerlo los demás de 15, 15. Entonces vamos a la primera pausa comercial y regresamos a hablar ahora sí del tema político, que es lo que nos compete, porque estamos en una época electoral. Tú estás de candidata, entonces quiero que nos digas, nos cuentes cuáles son tus propuestas de campaña, tus propuestas una vez que llegues a la Asamblea Nacional, y hablar acerca también un poquito de panorama electoral. Entonces vamos a la pausa comercial y regresamos. Listo, regresamos al segundo bloque del programa El Bolígrafo Rojo. Vamos a ahora sí hablar del tema político y por qué te lanzaste tú a dar este paso en la política. La vez pasada también hablábamos, te decía que hay un periodista, que me parece que era Carlos Vera, que decía, o don Alfonso me parece que decía, que un periodista deja de ser periodista el momento que aparece en una papeleta. Así es, en este momento yo ya dejé de ser periodista y no puedo volver a hacerlo porque eso sería antiético con mi profesión. Sin embargo, yo me he estado dedicando a lo que es marketing jurídico, combinando lo que es el marketing digital con el área del derecho, que es en el área que me estoy preparando. Ya, ¿y por qué decidiste dar este salto a la política? ¿Por qué decidí? Porque estoy indignada y estoy harta de la politiquería. Esa es la razón, esa es la cruda verdad, como la película, porque estoy harta de la politiquería, estoy cansada de ver a políticos conquistando el voto de nuestros ciudadanos y aprovechándose de esa falta de conocimiento, y ver que llegan con libras de arroz, con sanduchitos, con canastitas de comida, y los políticos lo que nos han dado a lo largo de la historia del Ecuador es pan y circo. Nos han dado pan para hoy y hambre para mañana. Esa es la fórmula de la política tradicional en nuestro país y en muchos países alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica, y esa es la razón por la que yo me involucro. Me cansé de estarme quejando en mi casa. Un día me levanté de mi casa y le dije, mami, ya, yo no puedo quedarme quieta, estoy harta de esto, y me levanté y le dije, ya, mami, o sea, voy a hacer algo por un voto consciente. Y así fue, o sea, me levanté de la cama,
Me arreglé, hice unas llamadas por ahí, llamé a algunos periodistas, ¿puedo ir a hablar de este tema? ¿Puedo ir a hablar de este tema? Y me dieron espacios como ciudadana, me reuní con algunos amigos también. Entonces, cada uno desde sus trincheras, desde su barrio, empezó a hablar en la tienda. ¿Sabe qué? No vote por esto. Cuestione a los candidatos, pregunte quiénes son, qué van a proponer. Y sobre todo porque yo he visto candidatos que ofrecen cosas que no están dentro de sus competencias. O sea, ofrecen cosas que no van a poder cumplir porque la ley no se los permite y no está dentro de sus funciones. Claro, un asambleísta que te ofrezca hacer una calle, no, un asambleísta no hace... O un asambleísta que ofrezca alcantarillado, lo está mintiendo. Los asambleístas somos esa voz entre el pueblo y las autoridades y nuestra función es legislar y fiscalizar, legislar, crear leyes, pero siempre y cuando escuchar las necesidades de nuestra gente y transformarlas en proyectos legislativos. Y sobre todo fiscalizar, que es algo que tanto nos hace falta para combatir la corrupción. Ahora nosotros como ciudadanos tenemos el poder de elegir quiénes van a ir a pelear esa guerra contra la corrupción y nosotros somos los soldados que tenemos que ponerle frente, agarrar el toro por los cuernos, siempre digo, y ponerle el pecho a las balas, cueste lo que cueste para acabar con ese sistema de corrupción. Tal vez no logremos acabar, pero vamos a empezar. Me decían, bueno, fuera que muchos candidatos, muchas personas fueran como ustedes, pero en la lista de la 21 estamos esos candidatos. Y lo que ellos siempre me dicen, una golondrina no hace verano. Es cierto, una golondrina no hace verano, pero una golondrina llama a las demás. Y si ustedes en sus casas están hartos de la politiquería, y al igual que yo, pues es momento de estar al frente. Porque si nosotros que somos honestos, que estamos hartos, que amamos a nuestro país y sobre todo respetamos a nuestro país, no nos involucramos, le damos chance a todos los pillos que vayan. Y ya les dimos chance, les hemos dado chance durante 14 años en que se han llenado los bolsillos de plata nada más y no les importa el destino de nuestro país. Y ahora estamos en una encrucijada en que el país está por poco y a punto de ser embargado. Lo hemos perdido todo después de haber tenido tremenda bonanza petrolera. El gobierno ni siquiera puede reclamarle a los chinos esa invasión en Galápagos tan ilegal, tan descarada. No puede parársele duro a los chinos porque le debemos todo a los chinos. No podemos ni pararnos duro con los chinos y decirle, hey, aquí en Galápagos no te me vienes a meter. No podemos porque estamos embargados ahí. China nos tiene del pescuezo. Nos dieron créditos al chulco, al 9%, cuando otras instituciones financieras a nivel internacional nos lo podían dar a menos del 3%. Imagínate que un país acceda a créditos al 9%. Es una vergüenza. ¿Qué clase de administradores tuvimos? O sea, nosotros accedemos a créditos, sí, tenemos intereses altos y no hemos podido atraer banca extranjera, no hemos podido atraer empresas internacionales aquí al país teniendo dólares. Las empresas internacionales norteamericanas se han ido a Colombia o a Perú cuando nosotros tenemos dólar y es una vergüenza que nuestro gobierno como administrador no haya podido explotar esa ventaja que tenemos los ecuatorianos, que es tener una moneda tan fuerte como el dólar y una moneda universal como es el dólar. Hablando del tema de fiscalización, cuando hablabas de que los asambleístas su deber es fiscalizar y, o sea, fiscalizar, para los que tal vez no sepan, fiscalizar es, como se dice vulgarmente, estar respirando de la nuca a los corruptos. Exactamente, respirar en la nuca de las instituciones y de las autoridades de turno. Y creo que ser periodista es una ventaja, porque nos gusta meter la nariz donde no nos llaman, estar olisqueando ahí lo podrido y sacarlo de ahí. Nos va a costar muchísimo, porque el sistema de corrupción en este país se arraigó de una manera... Está institucionalizado. Está institucionalizado. O sea, es legal ser corrupto. Es la época en que más se arraigó. Imagínate que nos decían error de buena fe. Chuzo, o sea, por no decir otra palabra. Error de buena fe. Error de buena fe. O sea, robar es error de buena fe. Ustedes que están ahí, díganlo. Se admite esas respuestas. Nos vieron la cara de tontos, nos hicieron tontos durante 14 años y es momento de cambiar las cosas, es momento de quienes estamos cansados de eso, cansados de tanta manipulación, nos involucremos, porque no es cuestión de quedarse en la casa quejándose y dejarle toda la responsabilidad a quienes están al frente. Es cuestión de que nosotros nos involucremos, agarremos al toro por los cuernos y le pongamos el pecho a las balas y digamos, esto no puede seguir pasando. Si yo me quedo en mi casa, le doy chance a que un ladronzuelo vaya y se meta al gobierno y empiece a robarme mis impuestos, lo que tanto me cuesta con mi trabajo. Mientras estás hablando voy escribiendo los
preguntas que tengo que hacerte. Ya. Dentro del tema de fiscalización, lo que te quería decir es, ¿cómo ves tú este tema de los hospitales? Hospitales y tantas cosas más que hemos visto, gobiernos seccionales, carnet de discapacidad. O sea, a mí me da miedo que los asambleístas que vayamos a elegir, más que los que vayamos a elegir, porque una vez se elige y no ganan los que llegan, los que uno vota. Pero los populistas o los que jalan gente, llegan a la asamblea y que lleguen a hacer las mismas payasadas que estamos viendo ahora. O sea, no quiero decir nombres, pero hay ciertas personas de aquí en la provincia que yo tengo miedo que lleguen a hacer eso. Y no solo aquí en la provincia, o sea, hablo del tema porque estamos en Santo Domingo, pero en otras provincias seguramente habrán. Y me da miedo que lleguen este tipo de gente a volver a hacer de las suyas, como ya lo han hecho, como tú decías, durante 14 años. ¿De qué manera se puede dentro del Congreso, dentro de la Asamblea, como se llama ahora, estar, o sea, a veces en minoría, a veces son minorías, o las minorías son las buenas, digamos, pero tienes esta sarta de delincuentes que son muchos más. Entonces, ¿cómo se puede combatir la corrupción cuando todos son corruptos? Y tu bancada son unos poquitos que no se, que si votan nunca van a lograr nada porque no se puede, porque son minoría. Digo, la razón por la que yo me involucré en esto y sobre todo me involucré en la lista 21 de Guillermo Lasso es porque aquí hay gente trabajadora, gente que sabe generar empleo, sabe cómo se trabaja y sabe que lo que se gana, lo que el país, los recursos que el país tiene no pueden ser desperdiciados en corrupción. Hay mucha gente honesta, con el doctor Takuri a la cabeza, que es un médico intachable y un ser humano intachable, un caballero a carta cabal. Fue la razón por la que yo me involucré en esto. Créeme que con la ideología que yo pienso, con la manera en que yo pienso, ningún partido político me aceptaría. Porque yo siempre le digo a nuestros ciudadanos, tengan cuidado con esas campañas opulentas, donde hay microondas, licuadoras, cocinas, canastas navideñas, canastas de todo. Mucho cuidado, porque esos son los candidatos que tienen más compromisos políticos, claro, y más cantidad de veces van a vender su conciencia en la Asamblea Nacional y en el puesto al que lleguen. Son los que más tienen que recuperar, tal vez, pues, porque si gastan recuperar cuando todo lo que gastaron en campaña tienen que recuperar. Entonces, ahí es cuando empiezan a comprometer instituciones públicas y empiezan a abusar de las competencias y el poder que llegan a tener ahí. Y siempre, mira, mi papá me enseñó, edúcate, estudia, porque cuando la política llegue a la puerta es nuestro deber estar listos. Y sobre todo me enseñó que hay que respetar y amar a nuestro país. Entonces yo tengo ese ejemplo y es la primera persona, él y el doctor Takuri, que van a agarrar de la oreja a ver qué está pasando. Entonces tengo esa condicionante, tengo muchas personas atrás mío y sobre todo para ti como hijo el único deber que tienes es honrar a tus padres. Entonces no puedes ir y meter la pata, yo tengo apenas 30 años, no voy a ir a arruinarme la vida, arruinarme el nombre y mancharme en algo así por el estilo, porque si no, no me estaría metiendo en esto, que es tan difícil. Créeme que hay mucha gente mala en esto, es una carrera muy complicada y más que todo siendo mujer es muy difícil enfrentarte a unas monstruosidades que están con recursos que adquirieron de las administraciones públicas y que incluso están utilizando fondos públicos para hacer campaña. ¿Qué van a fiscalizar? ¿Qué clase de credibilidad tienen este tipo de candidatos? Entonces, nuestro deber como ciudadanos es ver un poco más allá. Si me regalaron esto, analicen de dónde salió ese fondo, con qué recursos están haciendo sus propias campañas, porque sí, hay muchos donadores, ahí hay empresas que tú dices, ¿sabe qué? Apoye, me puede apoyar con esto. ¿Por qué no somos candidatos millonarios? Y esto no es de la noche a la mañana, que yo no pensaba ser candidata, por ejemplo. Yo sueño con que hagamos una reforma al Código de la Democracia, y no sé si tú has escuchado, en nuestra Ley de Emprendimiento e Innovación ya está regulado lo que son las plataformas de fondos colaborativos, y en los Estados Unidos y en otros países del mundo esta es la manera en cómo se financian las campañas políticas. Es decir, son páginas web donde se puede subir un proyecto de emprendimiento o podría ser un proyecto político como el que yo lo planteo, y la gente es la que va colaborando. Entonces, digamos, Fabio, yo quiero apoyar con $5 a la candidata Jessica Orellana, y se ve en vivo. Como un crowdfunding. Exacto, eso es crowdfunding. En inglés, en español son fondos colaborativos. Esto ya está regulado en la Ley de Emprendimiento e Innovación, y esto se lo podría implementar
en las campañas electorales. Hablaba hace un rato acerca de que tú no quisiste llegar a esto de a ser candidata. ¿Cómo llegas tú a ser candidata? O sea, porque me imagino que en Santo Domingo deben haber sido peleados los puestos para estar en primer y segundo texto. O sea, los 4 principales, o los 4 que entran por la lista 21. Pero ¿cómo llegaste tú a estar en el segundo puesto? Yo estuve hace 4 años militando por Guillermo Lasso a lluvia, sol, bajo la lluvia, debajo del sol, haciendo campaña, tocando puerta a puerta. Incluso sufrí una lesión, me fracturé la pierna y con todo y eso estuve haciendo campaña porque quería ese gobierno de oportunidades, quería que Guillermo Lasso llegara al poder y empiece a cambiar las cosas, empiece a generar oportunidades para nosotros los jóvenes. Porque te comento, yo salí de la universidad y no encontraba trabajo. Yo no encontré un trabajo estable nunca en comunicaciones. Una de las razones por las que seguí preparándome, haciéndome mis chauchitas, como se dice coloquialmente. Y es la razón por la que yo estudio, además, Derecho, una segunda carrera. Y cuando empecé a estudiar Derecho, me enamoré de esta segunda carrera. Pero esa es la razón, porque sales de la universidad con una mano adelante y otra atrás. Entonces, tenemos gobiernos que lejos de crearnos oportunidades, ahuyentaron a las empresas de nuestro país y es la razón por la que los jóvenes no tenemos empleo. Y si queremos emprender, yo emprendí y es durísimo emprender porque además tú montas tu emprendimiento y el ciudadano normal que tiene que venir a consumir, nuestros clientes no tienen circulante, no tienen dinero para gastarlo. Entonces la economía es un círculo. Si tú no tienes trabajo, no encontraste trabajo, el emprendimiento no puede surgir y el emprendimiento no puede contratar a nadie porque no creces. Entonces así funciona la economía, no es cuestión de que porque aparte nos ponen un montón de impuestos y un montón de trámites y nos dicen esa mentira de que el que más tiene más paga, y eso es una total mentira. Esa es la mentira más grande que nos han hecho creer, porque no es que el que más tiene más paga. Le subiste el impuesto a los consumos especiales, digamos, le subiste el impuesto. Y el impuesto no lo va a pagar el empresario, lo pagas tú cuando compras el producto final. Claro. Cuando te compras ese tango, ese manicho que antes costaba 25 centavos y ahora cuesta 40. Y a veces en algunos lugares cuesta hasta 50. Cuando dicen el impuesto a la salida de divisas, y es algo con lo que tanto pelean y defienden. Pero ¿qué pasa? Como el agricultor quiere comprarse una chapeadora, chévere, va, $500 una chapeadora, digamos. Estoy poniendo un ejemplo, o un tractor, sea cual fuera, X o Y, lo que sea, pongamos una chapeadora ya. Quiere comprar esa chapeadora, le cuesta como $500. ¿Cuánto cuesta en los Estados Unidos, digamos? $200. Ajá. ¿Ves? No es que el empresario fue el que pagó el impuesto a la salida de divisas, el que lo pagó fue el consumidor final. No en una sola chapeadora, en algunas. Entonces, todo ese impuesto que pagó el importador lo pagó el agricultor. Y esa es la razón por la que nuestros agricultores no pueden acceder a tecnología. Por esa absurda visión de recaudar un montón de impuestos. Nosotros no producimos chapeadoras. No tenemos por qué ponerles tantos impuestos. Lo que necesitamos es tecnología para crear industria. Y tenemos una provincia agrícola en potencia que podría tener un montón de agroindustria y generar muchísimo empleo. Pero debido a estas trabas no podemos hacerlo, porque nos ponen el pie, la piedra todo el tiempo en el camino. Y simplemente si seguimos con estos gobiernos populistas que dicen yo cobro más impuestos porque voy a dar un bono, los ecuatorianos no necesitamos que nos regalen nada, solo necesitamos que nos dejen trabajar en paz, que desde la Asamblea Nacional nuestros asambleístas generen esas condiciones donde podamos importar tecnología, acceder a todo este tipo de oportunidades. Y nos dejen trabajar, nos dejen seguir creciendo y seguir generando empleo. Ya no necesitamos esa división entre empleado y empleador, porque eso no nos ha llevado absolutamente a ningún lado, ni esa división entre izquierdas y derechas que no nos lleva hacia ningún lado. Lo que necesitamos, yo siempre digo, las ideologías no nos sacan adelante, lo que nos sacan adelante son proyectos económicos, proyectos de trabajo, proyectos para crear oportunidades. Porque ¿qué saco yo peleándome? Tú eres de izquierda, tú eres de derecha, pero si el de la izquierda quiere vivir como el de la derecha, es una estupidez total. Perdóname que hable tan directamente, pero es algo que me tiene totalmente indignada y esa es la razón por la que estoy en esto. Eso no nos lleva a ningún lado, es una cosa con la que nos tienen distraídos y nos tienen pintándonos pajaritos en el aire, como dice la canción.
Y la única manera de salir adelante es trabajando y trabajando duro. Yo soy hija de un mecánico que también es agricultor. Yo crecí viendo a mi papá cómo trabajaba hasta las 3 de la mañana, machacándose los dedos, golpeando fierros ahí para sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Y mi mamá además lo ayudaba a mi papá remachando zapatas. Entonces mi mamá remachaba las zapatas y cuando llegábamos de la escuela, ella nos dejaba en el almacén con el perro para atender. Entonces yo desde los 7 años, desde chiquitita que mi mamá me dejaba y yo aprendí el valor del trabajo y sé lo que te cuesta cada centavo. Así es. Y no podemos permitir que nos sigan robando eso y nos sigan robando los sueños. Hablando de eso, metámonos ahorita de una vez en el tema del emprendimiento. Dejemos el tema de tu emprendimiento para el último. Un comentario que quiero hacer aquí. Tú hablas de algo muy importante que hizo el gobierno de la década robada, como dicen algunos. La década perdida. La década perdida. Y es que este gobierno que pasó alejó a las empresas, alejó a las empresas extranjeras a que inviertan dinero aquí, porque la cantidad de impuestos que pusieron hicieron que el empresario extranjero diga, a ver, voy a Colombia y pago tanto de impuestos, voy a Perú, pongo tanto de impuestos, voy a Ecuador y tengo que pagar, primero, los impuestos que hay que pagar. Segundo, lo difícil que es contratar aquí, porque uno dice, a ver, me voy a otros países y contrato y les pago, tampoco es que le pagas lo que le da la gana, pero es tan difícil contratar aquí porque es un trámite burocrático para meter a una sola, y me hablaba de eso la semana pasada, de lo difícil que es contratar a un trabajador. Imagínense una empresa extranjera que viene a meter 500 empleados aquí. Entonces, la manera de fortalecer la economía en este momento es traer dinero de afuera. Traer dinero de afuera para que aquí en el Ecuador haya circulante. Aquí en el Ecuador no hay circulante, o sea, no hay dinero. Entonces, como aquí en el Ecuador mismo no hay dinero, estamos peleándonos del poquito que tenemos entre nosotros. Pero si viene una empresa extranjera, invierte en el Ecuador, le inyecta dinero, digamos como un enfermo. Genera empleo y genera, o sea, sí, obviamente, empleo es lo más importante. Genera empleo, pero aparte los ingresos que genere la empresa que va a estar aquí, ¿ya? Entonces, como el tema del COVID. El pulmón, cuando está con COVID, deja de respirar, se queda sin oxígeno. Necesitamos de ese respirador que nos siga dando oxígeno que viene de afuera para seguir oxigenarnos económicamente. Vamos a la tercera pausa comercial y vamos a hablar acerca de tu emprendimiento. El emprendimiento, y ahí vamos a hablar también acerca del tema empresarial, porque tú ya como microempresaria nos vas a contar tu experiencia con tu emprendimiento, que fue un emprendimiento tuyo y de tu ñaña, ¿verdad? Sí, con gusto. Fue la mejor experiencia de mi vida haber emprendido. Sí, porque es bueno también que las personas que nos representan tengan una noción también de administración y que sepan que hayan estado en el campo, o sea, hablo de en el campo, ¿cómo se dice? No solo en el campo laboral como empleado, sino también como emprendedor. Exacto, como emprendedor. Porque hay gente que está aspirando a un cargo político y que jamás han tenido una empresa, jamás han emprendido en algo, sino que han vivido toda la vida en cargos públicos. ¿Y qué podemos esperar de alguien que ha vivido toda la vida en cargos públicos? Aspirar siempre a llegar a lo mismo, siempre estar en un cargo público para recibir su sueldo y quién sabe qué más estén haciendo bajo la mesa. Entonces vamos al tercer bloque, porque ya también se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido casi 20 minutos también en este bloque y vamos a hablar en el tercer bloque, sí, verídico, acerca del emprendimiento. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Listo, regresamos al tercer bloque del programa El Bolígrafo Rojo. Les recuerdo que si quieren seguir viendo estos programas, si se perdieron de algo, pueden ir a la página de YouTube del Bolígrafo Rojo, ponen en YouTube el Bolígrafo Rojo y van a salir todos los programas que hemos hecho, para que los vean completitos, enteritos. Entonces ahora sí vamos a hablar acerca de qué vive Jessica Orellana, o qué ha hecho Jessica Orellana en sus 30 años de vida en esta tierra, cómo ha sido su experiencia en el ámbito empresarial. Porque mucha gente, como decía antes de irme al corte comercial, candidatos que han vivido toda su vida en cargos públicos y no se han tenido que preocupar por crear una empresa o un emprendimiento porque siempre le han vivido de un sueldo o quién sabe lo que han hecho por debajo de la mesa. Entonces, tú, Jessie, como emprendedora,
como microempresaria, cuéntanos tu experiencia. El emprendimiento es la experiencia más bonita que yo tuve. Soy hija de emprendedores. Mi papá, después de ser empleado en el Oriente durante 7 años, me acaba de dar el dato, durante 7 años, él se puso su mecánica aquí en Santo Domingo, que fue por el Hotel Saracay. Por ahí se puso su propia mecánica. Ajá, ahí al lado del Hotel Saracay se puso su primera mecánica con sus propios ahorros. Y luego de esto, él se casó, se mudó y puso el taller en la Vía Quevedo. Entonces, yo siempre lo vi emprender, sacarse el aire por emprender. Por eso, emprender es como, tu emprendimiento es como un bebé que tienes que ir cuidando y tienes que ir alimentando. Entonces, la vi a mi mamá integrarse a su trabajo, la vi emprender igualmente en otros negocios, porque luego cuando la mecánica ya no era tan buena, ahora ellos se dedican al tema agrícola, asesoramiento agrícola y venta de insumos agropecuarios. Entonces mi papá se continuó preparando en este tema, empezó a prepararse, a hacer diplomados, a estudiar hasta las 3, 4 de la mañana en YouTube, leyendo, viendo tutoriales, estudiando y haciendo diplomados. Entonces es eso lo que yo he visto, es ese ejemplo. Y cuando yo renuncié a mi trabajo en Quito, yo salí de ahí, durante 2 años no encontré trabajo, trabajé con mis papás, colaborando, ayudándoles, trabajé en marketing digital, tenía mis clientes aquí en Santo Domingo, tenía clientes en Quito también, entonces siempre estuve de allá para acá. Y luego de esto mi hermana iba a regresar de viaje porque ella igualmente ahorró y se fue 1 año a aprender inglés en Australia y se fue a Tailandia antes de venir acá. Y un día me llamaron y me dijeron, ay, hay una plaza que van a abrir de comida. Y dije, bueno, voy a ver porque yo tenía un dinerito ahí ahorrado. Y dije, necesito mover esa plata, porque la plata que se queda en el cajón se pierde, se va devaluando. Entonces dije, necesito mover eso y tener un emprendimiento y ya quitarme el bichito de emprender y quitarme la curiosidad y aprender a emprender. Entonces fui a ver, no tenía ni idea de qué negocio me iba a poner, te soy sincera, no tenía ni idea. Fue tal como te dicen, en la piscina se aprende a nadar. Entonces ya llegué, me encantó la energía del lugar, me encantó la energía de los chicos que eran los propietarios. Y le llamé a mi ñaña y le dije, mi ñaña estaba en un tuk-tuk, le dicen en Tailandia, en esos que... ¿Qué es un tuk-tuk? Tricimoto. Tricimoto, un tuk-tuk le dicen en Tailandia. Y le digo, ñaña, pongámonos un negocio. Ya, chévere, ya le había dicho, ya, chévere, ñaña, ¿y de qué nos ponemos? Le digo, sí, me gustó esto, ¿de qué nos ponemos? Le digo, de comida tailandesa. No tenía ni idea, ni la más remota idea de cómo preparar absolutamente nada. Pero mi hermana ya había probado toda la comida y empezó a preguntar recetas. Y yo aquí empecé a buscar en internet. Tengo habilidades culinarias también. Entonces empecé a probar y cuando ella llegó, probó. Me dijo, ñaña, parece que tú hubieras estado en Tailandia. Y dijimos, bueno, nos lanzamos con todo. Fue el primer ya, de esto, ¿al qué tiempo vino ella? Ya regresó. Fue hace 2 años. Esto sucedió hace 2 años. No, ya, pero de lo que hablaron que se iban a poner el negocio, ya, dijeron que se iban a poner el negocio y de eso... Ella estuvo aquí en un mes. Ah, ya, al mes de eso. Al mes. Okay. Entonces yo firmé el contrato en diciembre, a finales de enero lo inauguramos. Entonces hicimos un show con una academia de artes marciales. Una cosa muy linda que nunca nadie lo había visto aquí. Entonces posicionamos también la marca, que la marca llegó a sonar en Guayaquil, porque no hay restaurantes especializados en comida tailandesa en Ecuador y que sobre todo preparen la comida al frente. Tú llegabas y me encontrabas a mí ahí con el humo dándole vuelta a los fideos, echando la salsa, los camarones, el pollo. Nos encontrabas ahí al frente. El plato estrella era el pad thai. El pad thai, sí. El pad thai a base de fideos de arroz y 12 ingredientes más. Es una cosa deliciosa. Entonces lo posicionamos en Guayaquil y nos empezaron a llamar de ferias gastronómicas. Entonces fuimos a estas primeras ferias, mi papi nos acompañó y la primera vez que fuimos llevamos comida de 2 semanas de lo que venderíamos aquí en Santo Domingo. No teníamos idea de en qué nos habíamos metido. Desde que abrieron la feria, a las 2 horas se nos acabó absolutamente todo. Y los chicos, los guayacos llegaban y nos decían, chicas, ustedes son de Santo Domingo, ¿verdad? Son las de Time Me Up. Y nosotras, sí, somos nosotras, ¿cómo sabes? Sí, las vi en redes sociales, no tienen idea cómo tenían ganas de probar su comida, cómo las he seguido en redes sociales. Y nos decían, ¿por qué no se ponen aquí el local? Ya van a ponerse aquí el local y nosotras... Pero eran desconocidos, no eran amigos de ustedes. No, eran totalmente desconocidos. Entonces nos hicimos amigas de todos nuestros clientes ese día
Y eran, chicas, esto sí es un pad thai de verdad, no como los que venden en ciertos restaurantes, nos decían. Y como cocinábamos al frente, llevamos nuestras cocinas, nuestras pailas, entonces cocinas al frente y sale el fuego, ¿no? Dabas show también. Entonces eso nos pasó y luego de eso nos siguieron llamando a distintas ferias. Nuestros clientes nos seguían de feria en feria y algunos clientes incluso vinieron acá a Santo Domingo porque pasaban de Quito a Guayaquil y entraban aquí a Santo Domingo. Solo para probar. Algunos llegaban a mediodía y nos decían, hey, estoy pasando por aquí, porque te llaman, te escriben en Instagram con toda la confianza, porque nosotras siempre éramos las que los atendíamos. Y decían, estoy aquí, ¿puedo pasar por tu local si está abierto? Y le decían, no está abierto, pero te preparo uno en la casa y pásate viendo y yo te entrego uno. Entonces ya iban hasta la casa y nosotras le dábamos su pad thai para que vaya comiendo en el viaje. En las cajitas. En las cajitas. Entonces era una idea totalmente diferente y allá nos decía, nos encanta ese concepto hipster que tienen. Hipster. Y nosotras así, ¿cuándo pusimos ese concepto? O sea, fue intencional, fue algo que nació totalmente desde nuestra experiencia y el amor que teníamos por nuestro negocio. Y pasó algo que también nos llenó de satisfacción, que el municipio de Guayaquil hizo un evento cultural y solamente permitían a los 5 mejores emprendimientos de Guayaquil estar ahí. Pero entre esos emprendimientos estuvimos nosotras. Fue el único restaurante de comida tailandesa 100% santodomingueño presente en Guayaquil en esa feria cultural y gastronómica. Entonces solamente las 5 mejores marcas de emprendimiento estaban ahí. En ese día teníamos cocinas de inducción, entonces la comida no podía salir tan rápido. ¿Compraron las cocinas o alquilaron? Alquilamos las cocinas y pedimos prestado también a por ahí un familiar, por ahí otro vecino. Entonces pusimos esas cocinas ahí y la gente hacía filas de 1 hora, llegaba desde aquí hasta la puerta de salida del canal. Entonces hacían filas de 1 hora y en un momento veíamos que la fila era así y giraba. Entonces me decían, ¿en cuánto tiempo está? ¿En 15 minutos? Le digo, no, está en 1 hora. Tenía que decirles la verdad porque si no regresaban enojados. Entonces, ya no importa, ya me doy una vuelta y regreso. Bueno, ya le dábamos su pad thai. Y luego eso pasaba en la noche, fue el boom de todo. Y algunos clientes llegaban en la tarde a las puertas o por atrás, decían, ¿sabes qué? Estoy en la puerta, pásame uno. Entonces, como tú tienes ahí tu celular y estás viendo, les pasas, ¿no? Y llegaron medios de comunicación, porque era la novedad. Unas chicas de Santo Domingo, que aparte son igualitas, están aquí cocinando comida tailandesa en Guayaquil, y una marca santodomingueña. Entonces era la novedad, porque aparte cocinábamos en vivo y la gente veía cómo preparábamos la comida y llegaban de TC Televisión, de Coavisa, influencers a visitarnos, se hicieron muy amigos de nosotros. Nunca nos cobraban ni un centavo porque los influencers saben cobrar. Entonces les encantaba la idea de negocio y siempre nos decían, ya se pusieron aquí, ya están entregando a domicilio aquí. Y le decíamos, todavía no, luego nos vamos a poner. Y esa fue la satisfacción más grande, fue ser la única marca santodomingueña que hasta ahora ha sido invitada a esa feria que se llama Funka Fest. Ya, pero y cuando estaban cocinando, ¿quiénes eran? ¿Eras tú, tu ñaña? ¿Y quién atendía, quién servía? Mi ñaña y yo, estaba mi papi, estaba una amiga, que no es amiga, es una hermana, Martita Egas, estaba ahí con nosotros y nos ayudaba a atender. A veces venían amigos de Quito de la universidad a acompañarnos también, entonces esos pobres se sacaban el aire, terminaban con un dolor de pies igual que nosotras. Y teníamos a la señora Rebeca, que en paz descanse, que ella nos ayudaba muchísimo. Ella nos enseñó a manipular el camarón, a manipular el pollo. Entonces ¿quién era la señora Rebeca? Ella trabajaba con nosotros en las ferias. La llevábamos desde aquí de Santo Domingo. Era de aquí. Era de aquí, o sea, todos éramos de aquí, no había ningún extranjero de otro lugar ni nada, era de aquí. Y mi papi, cuando algo se nos acababa, mi papi corría a comprar al Supermax o al día más cercano que había, aunque sea una tienda, pero encontraba y nos traía para seguir vendiendo. Entonces así fue la experiencia, y es la experiencia más gratificante que he tenido en mi vida, es de donde más aprendes. A veces no es necesario que sigas una carrera. A ver, estudiar no significa que vas a saber cómo generar empleo, solamente la experiencia de emprender te enseña cómo generar empleo. Y la dificultad a la que nos enfrentamos es que todo el dinero que nosotros ganábamos lo reinvertíamos en este posicionamiento de marca en Guayaquil y en captar clientes en Guayaquil.
Pero la situación era durísima porque aquí en Santo Domingo yo trabajaba aparte en otro lugar, mi hermana también empezó en otras cosas porque no hay circulante. Entonces cuando los clientes no tienen circulante no te pueden comprar y tú no puedes contratar personal tampoco porque no te alcanza. Y ¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste para contratar personal? Yo estaba estudiando Derecho, empezando la carrera de Derecho en ese tiempo y estaba trabajando en el Hotel Toachi y trabajaba en Radio Mega Noticias, presentando noticias a las 6 de la mañana, a las 8:30 empezaba a trabajar en el hotel, a las 7 de la noche estaba en Time Me Up hasta las 12 de la noche. Pregúntame cómo estudiaba también, no tengo idea de cómo lo logré, pero estuve un semestre así, a ese ritmo, era súper agotador, y te das cuenta que yo tenía que salir, o mi hermana tenía que salir de su trabajo. Mi hermana trabajaba con mis papás en el área de administración, porque ella es la que sabe de materia de administración. Entonces teníamos que estar abriendo el local a las 5 de la tarde, pero nosotros necesitábamos contratar a alguien para que abra de 5 a 7 de la noche. ¿Que cuando llegaban ustedes? Exacto, o se quede hasta las 8 de la noche, hasta que lleguemos nosotros y sigan adelantando el trabajo. Y el problema es que cuando el dueño no está, el trabajo no se hace bien muchas veces. Exactamente. Entonces, en esto teníamos que explicar muchísimo la comida y por más que tú enseñes, no es el mismo amor. Y yo tenía que trabajar, mi hermana y yo trabajamos en otro lado y le inyectábamos capital al negocio. Entonces, el negocio se mantenía por sí solo, pero no nos daba los réditos que necesarios. Y hubo un momento en que la situación del país se complicó tanto que no había circulante. Entonces, la gente no tenía dinero para salir a comprar. A nosotros nos iba súper bien en eventos. De nosotros se mantenía, pero llegó un momento, 2, 3 meses, en que ya no, y teníamos que sacar del otro trabajo para mantener el negocio o dejar cerrado hasta las 7 de la noche y esa venta que se pudo hacer se perdía. Entonces no recuperábamos todo, o sea, no alcanzaba para pagar arriendos, pagar impuestos, declaraciones, celular, internet, porque todo eso necesitas cuando te pones a un negocio. Y aparte los ingredientes eran muy caros. Nosotros los ofertábamos a un precio muy módico para el mercado de Santo Domingo, pero no nos alcanzaba ese margen con la poca clientela que llegaba. Solamente empezaron a llegar los clientes fieles y los clientes que venían de Quito y se quedaban en el hotel y nos decían, sí, yo soy el que les llamé la semana pasada, mándenme al hotel Génova, me decía. Había un cliente que no recuerdo su nombre, pero mándenme al hotel Génova a la habitación tal, la de siempre, me dice, lo de siempre, me decía. Entonces llegamos a ese punto con algunos clientes que es algo muy lindo, porque tú ya los conoces y ellos te conocen, entonces hay absoluta confianza entre ambas partes. Entonces esa fue la dificultad, tener que enfrentar tanto trámite, tanta cosa, tener que dejar un día de tu otro trabajo para irte a hacer trámites. Es una situación que nos apena mucho como emprendedores, cuando lo que necesitamos es más dinamismo y generar empleo. Nosotros como emprendedores necesitamos que la gente tenga trabajo para que pueda gastar, y para que pueda gastar en nuestros emprendimientos, y en nuestros emprendimientos contratar a gente. Y eso es un círculo, es así como gira el dinero, como se mueve el dinero, y así generar empleo, generar oportunidades, y que nuestros sueños, nuestros emprendimientos puedan prosperar. Y no solo generar un empleo, sino 2. Cada persona está en posibilidad de generar 2 empleos si tiene un emprendimiento, y es así. Y el emprendimiento no es para todos, porque no todos quieren emprender, es normal. A algunos nos gusta arriesgar, a otros nos gusta ser empleados, pero para ser empleado hay que confiar en el emprendedor. El emprendedor te está confiando su inversión. Exactamente. Te está confiando ese dinero que ahorró con el sudor de su frente, te lo está confiando a ti. Entonces, no es que tú le das las riendas de tu negocio, le das la llave para que abra cualquier persona, le estás dando a esa persona en la que vas a confiar y le entregas 5 años de haber ahorrado. Entonces le estás entregando eso. Por eso es que yo digo que esa división entre empleados y empleadores es absurda, porque hay que trabajar en equipo para seguir sacando adelante ese negocio, esa empresa, para que esa empresa siga creciendo y siga generando más empleo. Y esto es un trabajo en equipo. Sacar al país adelante es un trabajo de todos como ciudadanos, emprendedores, y nosotros que estamos ahora poniéndole el pecho a las balas en la lista 21, ustedes tienen aquí a los mejores soldados
que la lista 21 de Guillermo Lasso ha puesto a su disposición para pelear por ese Ecuador del cambio, ese Ecuador de oportunidades en el que podamos cumplir nuestros sueños, porque muchos de nuestros jóvenes, mi hermana incluso, ven la solución en migrar. Yo también lo he pensado, yo también he pensado en migrar. Yo también. Fabio, me dices lo mismo, porque no vemos oportunidades, no vemos que los gobiernos creen las condiciones para que se genere más empleo y empresas como extranjeras, como Amazon, por ejemplo, se hayan ido a Colombia cuando nosotros tenemos dólar aquí, en lugar de estar aquí en el Ecuador. Entonces vemos eso y tenemos aquí a esos mejores soldados que van a luchar por ese cambio, que vamos a luchar por ese cambio. Va a ser un camino difícil. Creo que este va a ser el camino más difícil al que me he enfrentado en mi vida, pero no tengo miedo. Me siento muy consciente de la responsabilidad que eso significa y sé que habrá cosas que no me van a gustar, tal vez sea la mayoría, pero tenemos que enfrentarnos a esto. Como lo dije antes, una golondrina no hace verano, pero una golondrina llama a las demás. Y yo espero que ustedes que están en sus casas, que dicen no me gusta la política, no me gustan los políticos, yo tampoco soy de esa politiquera y no me gustan esos políticos tradicionales. ¿Por qué no son políticos? Nunca se prepararon para ser políticos, solamente son politiqueros. Tomen las riendas de la situación, dejen de quejarse y acudan acá. La sede, creo, es puertas abiertas. Este es un proyecto hecho por ciudadanos, para ciudadanos, con gente que ha sufrido las mismas necesidades que ustedes. Yo soy la hija de un mecánico y de una ama de casa emprendedora que sé cómo se lucha para salir adelante. Lo he visto y quiero que más ciudadanos tengan esa oportunidad y que no la veamos tan dura. Yo como joven tuve que emigrar a estudiar a Quito y fui víctima de agresión sexual en plena calle, cuando pude haber estado aquí si hubiéramos tenido una universidad pública y eso jamás me habría pasado. Y claro, desde ahí era ojo a todos lados. Claro. Entonces, y no es justo que como ecuatorianos tengamos que vivir en esa zozobra, o sea, como santodomingueños y como ecuatorianos tengamos que vivir en esa zozobra y veamos otros países donde puedes caminar tranquilamente y a ti como mujer no te pasa nada. Entonces, esas son las realidades que tenemos que ir cambiando, esas son las realidades que queremos cambiar y lo vamos a hacer. Si hubiéramos tenido la universidad pública aquí en Santo Domingo cuando yo me fui yo empecé a estudiar en Quito, el gobierno anterior recién empezaba su función. Pero en 14 años no nos cumplieron la universidad. Y encima los reelegimos a los asambleístas que están ahí y no cumplieron. Entonces, a ellos se les olvidó esa necesidad que tenemos porque, claro, o nunca vivieron ninguna experiencia como la mía, o se olvidaron de que la vivieron. Entonces, para mí, como candidata a la Asamblea Nacional por Santo Domingo, para mí eso no es una promesa. Para mí es un hecho y a mí me enseñaron a ser una mujer de palabra. Yo viví esto y yo no quiero que nadie lo vuelva a pasar. Excelente. Esa es la razón por la que me candidatizo. Esto ha sido la entrevista con Jessica Orellana. Se nos ha ido el tiempo, voy a ver qué tiempo tenemos aquí. Casi media hora. El programa va a salir casi de 1 hora y media o hasta más, creo que va a ser con cortes comerciales. Espero les haya gustado, le hayan conocido, una joven emprendedora de aquí de Santo Domingo, joven con buenos valores, de una buena familia y que quiere luchar por la provincia y que esperemos llegue, de que todo corazón llegue al puesto que todos queremos verla a ella. Gracias por haber venido. Gracias, disculpa por tenerte otra vez aquí grabando, porque ya, como les decía, ya grabamos esta entrevista, pero se me dio el disco duro. Encantada. Si quieres que venga, aquí me tienes. Aquí estaremos. Muchas gracias. De aquí hasta la próxima semana. ¿Sí? Digan, hablen nomás, díganos. Ah, sí. El bolígrafo. Ah, cierto. Y bien que más acuerdo. Voy a obsequiarle públicamente aquí a Jessica el bolígrafo rojo. Mi primer bolígrafo rojo. Esperemos que no sea el último. Aplaudan nomás. Los padres de Jessie. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.